¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya con nosotras. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen como cada lunes. Usted ya sabe que tenemos aquí una cita. Y bueno, pues es un placer, como siempre, platicar con mis compañeras. En esta ocasión estamos Consuelo y yo y nos da muchísimo gusto que nos acompañen como cada lunes. Extrañamos a nuestras compañeras, pero tienen algunas cosas pendientes que hacer. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de un tema muy interesante que es las vacunas, la importancia que tienen las vacunas. Va a venir un especialista para que también usted sepa más acerca de este tema y bueno, pues nos damos cuenta que tiene mucho que ver con el autocuidado y tiene mucho que ver con preservar nuestra salud. Consuelo Chong, ¿cómo estás? Me da mucho gusto mi querida Lore platicar Pachón? contigo. Igualmente encantada de estar Muchas aquí gracias. acompañándote en este programa con nosotras. Bien felices de que ustedes allá en casita nos estén sintonizando, pero también a través de las plataformas digitales, que pues estén pendientes de todos los programas y todo el contenido que semana tras semana compartimos con ustedes. En esta oportunidad, Lore, bien lo dices, un tema muy importante que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud, con el cuidado también de la familia. Incluso pues hay una cartilla muy importante para los bebés desde que nace un ser humano, ya tiene una cartilla que es la cartilla de vacunación. Hay que estar muy pendientes de cada una de las aplicaciones, dependiendo también de la edad, de los meses de nacido. Y bueno, entender que todos estos esquemas son precisamente para evitar algún tipo de enfermedad, que muchas de estas enfermedades que se encuentran en estas cartillas afortunadamente están erradicadas. Sin embargo, Lore, por ahí buscando información al respecto, de pronto han surgido algunos brotes, por ejemplo, de sarampión en algún país europeo, en los Estados Unidos. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Si ya estaban erradicadas estas enfermedades de pronto en algunos países como estos, y de nuevo se están presentando, y es que también tiene que ver mucho con la mentalidad y sobre todo la información a través de las plataformas digitales con respecto a la aplicación de las vacunas. Un tema muy amplio, un tema interesante. Ya estaremos con el especialista preguntando sobre todo acerca de pues el manejo, los cuidados, de qué se trata, lo porque es ¿no? importante, como tú bien lo dices, Consuelo, o sea, es necesario que tengamos esta información y que tomemos decisiones informadas, Claro. que sepamos, porque hay personas que dicen yo no creo en las vacunas o yo no me quiero vacunar o tienen sus opiniones, pero lo importante es después tener esta información para poder decidir adecuadamente, para poder darnos cuenta de que efectivamente, o sea, sin vacunas, pues esas enfermedades que desde pequeñitos nos vacunaron para prevenir, en algunas ocasiones puede darte, pero si estás vacunado, pues obviamente el riesgo es menor, las consecuencias son menores. Entonces, de esto vamos a platicar, porque de qué va tener conciencia, Consuelo, de lo que se trata, cuidarte y bueno, cuando eres mamá, papá o cuidas a alguien más, de cuidar a otra persona. Fíjate, estar al pendiente tanto de tu cuidado, pero también como del cuidado de la familia. Te comentaba pues de la cartilla que las mujeres, bueno, los hombres, pues toda la población tiene o debería tener una cartilla, porque también nosotras ya como mujeres adultas requerimos la aplicación a lo mejor de la del tétanos y otras más, otras vacunas más, ¿no? Que también pues es importante estar al pendiente y también la mayoría o gran parte de estas vacunas se aplican de manera gratuita en los diferentes hospitales o en el sector salud, que eso es algo valiosísimo, que quizá en algunos otros países pues todavía no se tenga acceso a este tipo de vacunación gratuita. Afortunadamente en México sí lo tenemos y pues lo único que tenemos que hacer es estar pendientes, acudir y sobre todo pues también si tenemos alguna duda, acercarnos a los especialistas. Siempre es lo mejor, o sea, que vayamos con el especialista, con nuestro médico, tener un médico familiar como ayuda, ¿no? El que tengas a tu médico de confianza y le puedas preguntar y puedas acercarte para todas tus dudas, para que te diga cuándo, cómo hacerlo. Y al cerebro le gustan mucho los formatitos, al cerebro le gustan mucho las listas, entonces por eso en esa cartilla de vacunación pues podemos tener como mayor orden y saber cuál sí, cuál nos falta, en qué momento hay que volver a llevar a los niños, luego cuando les hacen, ¿cómo se llaman? Las que tienes la vacuna de inicio y luego el refuerzo. Entonces, darle un buen seguimiento a este cuidado de nuestra salud.
Y para ello yo creo, estoy segura, Consuelo, que debemos de formar, debemos de tener mucha conciencia de lo que es cuidarnos y mucha conciencia de lo que se trata o que tenemos que hacer o no hacer para preservar nuestra salud. Fíjate que incluso cuando estábamos comentando acerca del tema, surgió por ahí alguna duda con respecto a que si las vacunas únicamente se aplican para contrarrestar algún tipo de virus. Pero bueno, por ahí también estuvimos buscando sobre el tema y también aprovechando que está el doctor en un bloque más, preguntarle específicamente, ¿no? Pero también para algún tipo de bacteria. Es decir, estas vacunas son como se diseñan o se crean específicamente para contrarrestar, pero para crear como una defensa de tu propio cuerpo. Y fíjate, te voy a comentar un dato bien interesante. Fue en 1796, aproximadamente 96-98, cuando un especialista, un investigador de nombre de Edward Jenner, se puso a investigar acerca del tema porque justo estaba el tema de una enfermedad que era el sarampión, que estaba pues cayendo muy fuerte en la población en aquel entonces. La mayor parte de las personas que se contagiaban del sarampión en aquella época, desafortunadamente pues no lograban salir adelante, desafortunadamente fallecían. Entonces también estuvo el tema de la viruela, que fue muy fuerte y azotaba también a mucha población. Resulta que este doctor se da cuenta, e investigaciones también al respecto, que, por ejemplo, con las vacas, había unas vacas que habían adquirido esta enfermedad y que después ya no se contagiaban, o si se contagiaban ya no se morían. Entonces decía, ¿qué puede pasar si esto lo replicamos en los seres humanos? Entonces empiezan a hacer por ahí alguna serie de experimentos, generan un tipo de vacuna, la primera fue en un niño pequeño, para pues evitar que se pudiera enfermar. Resulta que sí se enferma, pero sobrevive. Y entonces es cuando surge justamente la primera vacuna, te digo, en 1798, que fue en contra de pues, esta enfermedad que es la viruela, que te digo, aparte de que atacaba muy fuerte a la población, aparte que también muy poca gente lograba sobrevivir, les dejaba marcas en el rostro y en la piel que eran pues Que muy, afectaban muy después feas. a largo Sí, plazo. exactamente. Entonces se puede decir que esta primera vacuna fue esta de este doctor Edward Jenner y bueno, de ahí en adelante se fueron desarrollando, por ejemplo, la de la tosferina en 1914, también en 1926 la de difteria y la de tétanos en 1938 y de ahí en adelante, pues la ciencia y la investigación y sobre todo, pues gente muy talentosa, especialistas, médicos, científicos, que han logrado crear, generar, aplicar, pero sobre todo que no cause efectos secundarios tan agresivos en la población. A largo plazo o bueno, a corto plazo en algunas situaciones. Y sí darnos cuenta de que, bueno, yo soy de la idea de que las vacunas sí sirven, sí son útiles, sí funcionan y sí nos ayudan. Digo, es muy respetable para quien piense que no. Y ahora tuvimos el ejemplo en el COVID que algunas personas dijeron yo no me voy a vacunar y bueno, es respetable, pero muchos otros que sí lo hicimos, pues pudimos ver que sí había a lo mejor algún efecto secundario, alguna reacción ante la vacuna, pero sí que cuando volvimos a enfermarnos ya no fue tan fuerte. Entonces, qué importante es saberlo, saber que ahorita que venga el especialista le vamos a preguntar, porque si a usted de repente se le fue alguna vacuna del esquema de vacunación de sus hijos o de usted misma o de usted mismo, pues que sepamos qué hacer. Claro. Si no me la puse a tiempo tal vacuna, si después de algún tiempo Me la puedo todavía aplicar. me funciona, o sea, tener toda esta información y no dejarlo. O sea, sí que ahorita que venga el especialista preguntarle, porque a veces decimos, ay, ya se me pasó tal vacuna, ya no se la O la del puse. tétanos, que no sabemos que es tan cada importante. determinado Sí, tiempo, por así ejemplo. es. Entonces, todo eso le vamos a preguntar al especialista porque queremos que usted esté bien informado o informada y que todos tengamos nuestro esquema de vacunación completo, Consuelo. Sí, fíjate que sobre todo tener el conocimiento de que durante la pandemia, que pues a todos nos tocó vivir y experimentar pues todo este tema, la situación y demás, fue cuando nos empezamos a enterar y cuando todo el mundo decía, pues, ¿dónde está la vacuna, no? ¿Qué pasa con las vacunas? Pues en ese momento nos enteramos que para que una vacuna se pueda desarrollar, tarda años. Y nosotros ya queríamos que la vacuna se Rapidísimo. empezara a De aplicar. hecho, esta fue muy rápida, digo, a Sí, a comparación de lo comparación que de pasa otras. con otras vacunas. Esta fue muy rápida, por eso decían, se han hecho de ahí, de ese tiempo para acá,
algunos descartes de algunas marcas, decir es que esta tenía más efectos secundarios y esta otra tuvo mejor respuesta con la población, porque realmente por el poco tiempo, pero porque estábamos en una pandemia de una gravedad, Una de emergencia una sanitaria. emergencia, entonces, bueno, pues obviamente se presentaron de esta manera. Pero generalmente lo que dicen los estudios es que las vacunas pues llevan más tiempo en Claro. lo que hay una prueba y ver qué es lo que pasa o no, cuáles son los efectos y qué tan conveniente es o no la vacuna. Pero en esta emergencia que tuvimos, yo creo que algunos de los que nos ven, pues sí lo llegamos a pensar Y a dudar. de alguien que se fue, Consuelo, de alguien que falleció, que dijimos, bueno, tal vez si ya hubiera estado vacunado o vacunada hubiera sido diferente. Y lo que nos enteramos, ¿no? También, justo en la pandemia fue cuando se da, pues, todo este tema de la información, pues, a grandes masas, infodemia le llamaron también, Ujú. y mucha gente se puso a subir información y a compartir información justo con respecto al tema de la vacunación. Que Así es. si efectos secundarios, que si no había pasado las pruebas suficientes, que si la población no estábamos en riesgo o no de poder adquirir o tener algunos efectos secundarios Ujú. irreversibles, por Sí, ejemplo. y Y que se generó todo preocupaba. este temor, aparte del temor que ya tenía la población y que ya teníamos todos con el tema de los cuidados extremos, de no salir de casa, de utilizar el cubreboca, se da esta infodemia también con el tema de la aplicación o de las vacunas, qué Sí, tan seguras eran, porque precisamente el tiempo fue muy corto en el que empezaron a trabajarla, empezaron a, sí. pues también a hacer la investigación en laboratorio, pues el virus mismo lo tuvieron que extraer Pero también. fíjate que pasan dos eventos importantes. Uno es, como tú dices, que hay un exceso de información Ujú, respecto a una vacuna y entonces la población pues no tenemos toda la información exacto. adecuada o tenemos varias distorsiones. Pero también hay otros casos de vacunas que son como muy poco mencionadas y que hoy en día ya les están dando más auge, Ujú. como la vacuna contra el El virus del papiloma. papiloma humano, que no en todas partes se habla de que existe esta vacuna, no todas las mujeres la tienen y entonces es importante también buscar que de esas vacunas que no se tiene tanta información, veamos, Nuestro conozcamos esquema, más sí, claro. para que podamos también acceder a este tipo de vacunas que afortunadamente, como les decía, ya hoy se está hablando más, pero que todavía falta más información al respecto para que más mujeres sepan que existe esta vacuna. Que existe esa vacuna del papiloma, pues yo, por ejemplo, sí estaba un tanto informada que en las primarias se está aplicando. Bueno, vamos a hacer una pausa, esta información y este tema está buenísimo, la importancia de una vacuna aquí en Con Nosotras. Regresamos después de la pausa. Ya estamos de nuevo con ustedes y bueno, pues gracias por continuar con nosotras. Ya estuvimos, no sabe usted, haciéndole muchas preguntas a Al doctor. nuestro invitado, al doctor especialista que nos acompaña esta noche, porque seguramente también usted ya nos escuchó en el primer bloque y ya empezó a hacerse preguntas respecto a esta importancia que tienen las vacunas. Así que Consuelo, pues vamos a seguir con este interesante tema. Oye, pues qué gusto saludar al doctor Joselito Hernández Pichardo. Él es médico, infectólogo, nos acompaña esta noche aquí con nosotras para hablarnos de este tema tan importante que es la importancia de las vacunas. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar con ustedes el día de hoy y poder hablarles de un tema tan importante como son las vacunas. Ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo, incluso me dedico a la investigación en vacunas. Ujú. Ah, qué Ve interesante. nada más que Sí. interesante. Y pues yo creo que la primera pregunta, Lore, no sé cómo veas, sería, ¿para qué sirven y cómo funcionan las vacunas? Eso es Claro que como que un sí. primer tema. Mira, las vacunas, yo considero que lo que tenemos que decir o lo que tenemos que aclarar en primer lugar es cuál es la importancia de las vacunas y de ahí viene Claro. la respuesta de para qué sirven, ¿no? Las vacunas o el programa de vacunación es uno de los programas más importantes en el Sistema Nacional de Salud porque yo considero que es el programa que más impacto ha tenido en la prevención de enfermedades, en la diseminación de enfermedades. Actualmente existen enfermedades que ya han sido erradicadas, Ujú. como la viruela, que previamente era una enfermedad que tenía una mortalidad muy alta. Tenemos enfermedades como el sarampión, como la rubiola, que la difteria, que ya son enfermedades que por definición ya han sido eliminadas del continente americano. Y tenemos también que controlan las enfermedades, porque no es lo mismo
Decir, yo espero 10 casos de neumonía por neumococo, por ejemplo, a que ese número de casos de neumonía se incrementen hasta 15 o 20 casos que ya estaría fuera de los canales endémicos. O sea, las vacunas, pues, disculpe, las vacunas disminuyen la incidencia de los brotes o de las Así enfermedades. es, disminuyen la incidencia o en caso de que no se pueda disminuir, al menos lo controlan. Los efectos. Y eso a nosotros nos permite pues tratar de mantener a la población en general, estoy hablando porque parecería que las vacunas solo están diseñadas para niños, pero no es así, es para todos los grupos de edad. Tenemos un ejemplo ahorita como que muy palpable que es el caso del COVID, que es una enfermedad emergente o realmente se catalogó en su momento como una enfermedad emergente porque no teníamos previamente inmunidad en nuestro organismo. Entonces, ustedes se dieron cuenta que había muchas muertes, había muchos pacientes con complicaciones y justamente gracias a las vacunas es que se logró controlar esta letalidad por la enfermedad o esta pandemia justamente. Entonces, la importancia de las vacunas radica en controlar, en eliminar y en erradicar las enfermedades principalmente. Lo que ustedes comentaban de cómo funciona una vacuna, normalmente nosotros tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad pasiva, la inmunidad activa. La inmunidad pasiva pues es la que nos transfieren, son anticuerpos que ya nos transfieren, por ejemplo, la mamá que nos va a transferir anticuerpos antes del nacimiento y es lo que a lo mejor nos va a proteger los primeros meses de vida. Algunos anticuerpos preformados como las inmunoglobulinas que se utilizan en el tratamiento de algunas enfermedades, pero tenemos también la inmunidad activa en donde nosotros tenemos que formar nuestros anticuerpos y para eso nos tenemos que exponer ya sea a la enfermedad, que es un tipo de inmunidad activa natural, porque yo me expongo al sarampión, me expongo al neumococo, me expongo al COVID y genero anticuerpos y a lo mejor es una de las formas más efectivas de poder generar anticuerpos. Pero lo que yo no quiero justamente es que mi paciente o mi hijo o mi familiar se exponga a la enfermedad, porque finalmente existen complicaciones. Existe el riesgo de que un paciente se pueda morir por neumococo, de que se pueda morir por COVID, de que quede con secuelas por poliomielitis. Entonces, lo que se hace es exponerlo a una fracción o exponerlo a una parte del virus o de la bacteria sin que me genere enfermedad, pero que yo pueda generar anticuerpos para poder protegerme en un futuro contra esa enfermedad. Porque sin vacunas no sabemos cómo va a reaccionar nuestro organismo ante determinado virus. No, no lo sabemos. Sería como una incertidumbre. El hecho de que yo me exponga, por ejemplo, al COVID, el hecho de que yo me exponga, por ejemplo, a hemófilos influenzae tipo B y yo no tenga la vacuna, sí me pone en incertidumbre, no sabemos qué va a porque pasar, yo no sé si me puedo complicar. Aparte, ¿cuál es el estado de tu cuerpo en ese momento, no? Así es, Yo existen. recuerdo mucho cuando mencionaban, pues, este tipo de virus, hablando nuevamente del COVID, afecta más a las personas con sobrepeso de tal edad, que probablemente tengan tal enfermedad. Entonces, no sabemos el estado en ese momento de salud de la persona, ¿no? Con los diferentes brotes que ha habido de las diferentes enfermedades prevenibles por vacunación, se analizan todos los casos. Y de los casos que se analizan, pues se sacan cuáles son los factores de riesgo. Como usted lo comentaba, pueden ser pacientes obesas, enfermedades metabólicas, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con alguna inmunodeficiencia, Una pueden condición. ser pacientes prematuros extremos, porque existen también grupos especiales para la vacunación. Entonces, una vez que se analizan todos los datos de los grupos afectados, es como se pueden sacar cuáles son los factores que pueden propiciar que a ti te vaya mal con una enfermedad. Y de esta manera poder establecer grupos prioritarios para la vacunación. Ahorita que mencionó la influenza tipo B, ¿ustedes saben cuál es como más riesgosa para la población, la A o la B? O sea, bueno, yo me imagino que la vacuna ayuda para ambas, pero porque hizo como la distinción. En el caso de la influenza tenemos como que se cicla. Tenemos diferentes tipos de influenza. Tenemos el A, del A tenemos el H1N1, H3N2 y tenemos también el B. Tenemos diferentes cepas, ¿no? Dependiendo de la temporada, puede ser que, por ejemplo, este año predomine la influenza A
y en la siguiente temporada o en el siguiente año predomina la influenza B, como que se van ciclando. Claro. Sin embargo, yo lo que he visto es que podemos tener casos severos de influenza tipo A, pero también podemos tener casos de influenza severa tipo B. Se dice mucho que conforme pasa el tiempo, los meses e incluso el año, los años, estas enfermedades o estos virus, en el caso del virus de la influenza, se van modificando, se van fortaleciendo, van desarrollando. Así es. Entonces, por otro lado, también está la ciencia, está la investigación, que tienen que estar adelantándose, tienen que estar generando nuevas vacunas para la resistencia que va adquiriendo ese virus. ¿Cómo se ha trabajado? Mire, nosotros lo que hemos observado es que el virus va teniendo mutaciones genéticas, va teniendo cambios genéticos. Tenemos que establecer una diferencia entre un virus endémico, un virus epidémico y un virus pandémico. El virus epidémico o el virus que nosotros vamos a tener cada año va a sufrir como que cierta transformación en las proteínas principales que este virus tiene, ¿no? Que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Estas proteínas son como que las principales fracciones antigénicas en las que se van a basar las vacunas. Entonces, si yo tengo un virus que va a transformar esta fracción sobre la que van a actuar mis anticuerpos, entonces en el siguiente año, una vez que ya el virus modificó estas proteínas, entonces la vacuna que yo le puse el año pasado ya no va a ser tan efectiva. Y por eso hay que Entonces, vacunarse cada por cierto eso, tiempo. no solo es la cuestión de revacunarse, sino también es la cuestión de modificar la vacuna. Existe un grupo de expertos que lleva a cabo la vigilancia epidemiológica de las cepas circulantes en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y también analizan cuáles son las posibles modificaciones que va a tener este virus en el siguiente año, para de esta manera yo poder emitir una vacuna que pueda realmente proteger a mi paciente. Tenemos el otro caso que les comentaba, el de los cambios antigénicos mayores, que es como el que sucedió, por ejemplo, con el COVID, en donde virus de diferentes especies como que se unieron, sí, pero al unirse dan origen a un virus completamente nuevo. Sí. Y eso puede suceder también con el virus de influenza. A lo mejor un virus humano se va a unir con un virus de un ave y va a dar origen a un virus completamente nuevo, en donde las proteínas son completamente nuevas y por lo tanto mi organismo no tiene inmunidad contra ese nuevo virus. Y ahí es donde se tiene que trabajar sobre una nueva vacuna, pero en lo que se trabaja, pues vamos a tener un incremento de los casos, vamos a tener mayor contagiosidad y también vamos a tener una mayor tasa de muertes. Entonces, justamente los avances o la investigación en relación a las vacunas es muy importante para tratar de contener este tipo de enfermedades prevenibles por vacunación. Oiga, doctor, y si yo voy y me vacuno de influenza, de COVID, de alguna, hoy me ponen la vacuna, ¿a partir de cuándo ya se incrementó mi posibilidad de estar mejor en caso Tu de inmunidad. contagio? Ah, de acuerdo. Se supone que nosotros empezamos a producir anticuerpos neutralizantes o anticuerpos protectores a partir de los 15 días. 15 días. Entonces tienen que pasar al menos 15 días para que yo diga, bueno, ya empiezo A tener los tener inmunidad. Así es, a tener inmunidad. Pero hay que cuidarse. Claro, O sea, supuesto. aunque tengas la vacuna, sí te tienes que Ah, cuidar. no, sí, claro, uno ¿No? no. Es que ya se nos olvidó, ¿no? Estuvimos muy asustados y asustadas o muy interesados o atentos cuando fue esta pandemia, pues sí nos cubríamos, ¿no? El cubrebocas, todo esto. Y ahora como que ya se nos olvidó Sí. y entonces yo veo que ya, pues ya saludamos como nuevamente como antes y ya se nos olvidó a veces el estarnos lavando las manos Así es. constantemente. A mí sí se me hizo hábito esto del spray, Sí, o sea, ya, también. ese siempre ya se volvió Ya es como costumbre. parte de en mi bolsa siempre. Pero hay que recordar esto, doctor. O sea, que aunque afortunadamente ahora estamos mejor, pero hay otras enfermedades que también están surgiendo o resurgiendo, que ya es como raro. Contésteme estas dos preguntas o dos invitaciones. Una es su invitación a que pongamos más atención a cuidarnos y la otra, ¿qué pasa con estas enfermedades que ya no se veían y ahorita nuevamente están ahí? Están surgiendo. Bueno, lo que nosotros tenemos que considerar es cuáles son las enfermedades que están detrás de este resurgimiento, ¿sí? Sí. Lo que le llaman las enfermedades reemergentes. A eso se refiere el concepto que usted me está explicando. Las enfermedades reemergentes son aquellas enfermedades
que ya estaban siendo controladas, pero con el advenimiento de otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la diabetes, el VIH, pues están resurgiendo. Por ejemplo, la tuberculosis. Nosotros somos un país endémico para tuberculosis. No hemos podido dominar esta enfermedad. Pero ¿qué es lo que está contribuyendo? Justamente enfermedades como el VIH. Están resurgiendo este tipo de enfermedades justamente por estas comorbilidades que no han sido posible controlarlas. Claro que también tiene que ver mucho la información de la población. Si yo difundo que el VIH actualmente es una enfermedad controlable, es una enfermedad con la que puedes vivir, pues lógicamente la juventud va a considerar que el vivir con VIH es normal. Y la verdad es que yo que estoy en el área operativa viendo pacientes y veo, por ejemplo, jovencitos que se llegan a contagiar por VIH, veo el concepto que actualmente tienen de la enfermedad y la verdad es que me sorprende porque les falta información, ¿sí? Es lo que tenemos que trabajar con ellos. Entonces, el hecho de justamente laxar las medidas que nosotros tenemos que tomar con ciertas enfermedades, más aparte todas las enfermedades que contribuyen a la reemergencia de estas enfermedades, es lo que ha contribuido a un aumento en la incidencia. Doctor, está de verdad bien interesante y hay muchísimas dudas. Por ahí ya tenemos muchas dudas pendientes, pero nos vamos a hacer una pausa. Mientras, ¿le parece dejamos una preguntita hacia el aire? Claro que sí. Tengo entendido que el proceso de creación o elaboración de una vacuna es muy largo, incluso hasta 10 años. Bueno, vamos a quedarnos con la pregunta, regresando platicamos acerca de esto y regresamos con más aquí con nosotros. Estamos nuevamente con ustedes y bueno, pues seguramente ya se hizo muchas preguntas porque escuchar hablar de las vacunas es más interesante de lo que podíamos imaginarnos. El tener este concepto de por qué voy y me aplico una vacuna, por qué llevo a mis hijos, a mis hijas, qué esperar y qué no esperar de una vacuna. También, como ya lo decíamos en el bloque anterior, no solamente pensar que la vacuna va a actuar como por arte de magia y que ya no hay que hacer nada más que vacunarse, sino también pues tener los cuidados básicos, conocer de qué va o cómo se manejan ciertas enfermedades para que tengamos esta prevención. Pero Consuelito le dejó una pregunta al doctor. Consuelo. Retomamos la pregunta, doctor. Hay que recordarles que estamos muy bien acompañadas con el doctor Joselito Hernández Pichardo. Él es médico infectólogo. Y bueno, ya hablamos a grandes rasgos, porque hay mucha información al respecto de la importancia que es la vacuna, cómo se crea, el valor que tiene, porque también el valor tiene que ver con años de ciencia, tecnología médica, investigación y también las pruebas clínicas, ¿no? ¿Cómo se crea una vacuna y cuánto tiempo tarda? Bueno, la creación de una vacuna puede tardar efectivamente muchos años porque tenemos que ver las fases de los ensayos clínicos. Una vacuna siempre está basada en estudios de calidad e inocuidad. Primero hay que comentar esta parte porque si no estaríamos violando los derechos de los sujetos que se están utilizando de alguna manera, por así decirlo, para la creación de una vacuna. Primero tenemos que seleccionar la parte antigénica del virus o de la bacteria que nosotros vamos a utilizar como una porción antigénica. ¿Por qué? Porque ha habido vacunas en donde se ha intentado, por ejemplo, crearla contra alguna enfermedad, pero no ha sido posible justamente porque esa porción antigénica no funcionó. ¿Qué pueden ser estas porciones antigénicas? Pues puede ser el virus, puede ser la bacteria, puede ser un virus atenuado, puede ser una bacteria atenuada, puede ser un virus muerto, una bacteria muerta, o incluso puede ser una fracción del virus o de la bacteria, como proteínas, pueden ser lipopolisacáridos, o pueden utilizarse recombinaciones genéticas para la creación de ciertas vacunas. Es decir, se toma una muestra. Así es, del una virus, parte del virus o de la bacteria. El objetivo es que el organismo se exponga a esa parte, que es la principal porción del virus o de la bacteria, que genera que tú hagas anticuerpos contra ese virus o esa bacteria. Que eso es lo que nos hacen cuando nos vacunan, o sea, nos ponen una dosis del virus o de la bacteria y por eso tenemos una pequeña o una reacción ante esta situación. Yo cuando me vacunaron la primera vez del COVID parecía que me había vuelto a dar COVID, ¿no? O sea, fue así como una noche, porque ahora que también tuvimos estos estudios que dice usted que se hacían o se hacen que se hacen en las vacunas, pero con el COVID vimos efectivamente que las diferentes marcas generaban una reacción diferente también en la población.
Sí, así es. Y aparte tenemos que considerar las fases de los ensayos Claro. clínicos. Tenemos una fase preclínica en donde el antígeno que se va a utilizar se va a administrar a animales justamente para no poner en riesgo a los humanos. Después tenemos el ensayo clínico fase 1 que se va a llevar a cabo en menos de 100 personas y esto es sobre todo para evaluar el componente, el antígeno, la reactogenicidad y la seguridad de la vacuna. Es en los primeros humanos. Y ya después tenemos los ensayos clínicos fase 2, en donde ya se va a llevar a cabo como en 200 a 500 personas. Es para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna, para evaluar la dosis que se tiene que administrar y también para evaluar justamente la seguridad de la vacuna. Después tenemos los ensayos clínicos fase 3, que ya se lleva a cabo en cientos o en miles de personas. Y es sobre todo para evaluar la eficacia y la seguridad, pero comparando diferentes estudios que se llevan a cabo con esta vacuna. Y finalmente ya es la fase 4, en donde ya se hace una evaluación justamente de la respuesta inmunológica, se hace una evaluación de la seguridad nuevamente, de la eficacia, y además un estudio post-mercadeo, que es cuando ya se lanza la vacuna a la población, pero como nosotros tuvimos en los ensayos clínicos anteriores grupos reducidos de estudios, aquí lo que se hace es ver si hubo o hay algún evento supuestamente atribuido a la vacunación o a la inmunización que no haya sido detectado en las primeras fases de los ensayos clínicos. Observación constante, todo el tiempo, de principio a fin, por es eso observación. existe, sí, así es, por eso es que tenemos que tener una vigilancia de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. Sí. Ya. Oiga, doctor, y en este esquema de vacunación que nos dan desde que nacemos, ¿cuál es la primera vacuna que nos ponen, que nos aplican? Así es. Bueno, actualmente las vacunas recomendadas en el recién nacido son la vacuna de hepatitis B y la BCG. La vacuna de hepatitis B se utiliza con el objetivo de prevenir la posibilidad de que al bebé, al recién nacido, le dé una hepatitis B crónica. En la última encuesta sobre epidemiológica que se llevó a cabo por el Instituto Nacional de Salud Pública, encontró que aproximadamente el 2% de las mujeres en edad fértil podían tener hepatitis B activa. Y la posibilidad de que un bebé adquiera hepatitis B cuando la mamá lo tiene es del 70 al 90%. O sea, es un porcentaje muy importante. Alto, sí. Entonces, como habitualmente dentro de los estudios prenatales a las mujeres embarazadas no se les realiza este tipo de tamizaje, lo que hizo el Programa Nacional de Vacunación es establecer que al bebé se le tiene que aplicar la vacuna dentro de las primeras 24 horas de vida. Tenemos la vacuna... Recién nacido. Así es, en el recién nacido, independientemente del peso. Porque muchas veces piensan, es que pesa 2 kilos, es que pesa 1,800, no se puede vacunar. Por supuesto que se puede vacunar sin ningún problema. Lo único es que esta vacuna no contaría para el esquema de vacunación más adelante y tendríamos que volver a ponerle todas las dosis. A los 2, a los 4, a los 6 meses y a los 18 meses. La otra vacuna es la vacuna de la tuberculosis. La vacuna de la tuberculosis está recomendada para los recién nacidos igualmente, de acuerdo al manual de vacunación. Está recomendado que se aplique igual al nacimiento. Sin embargo, yo considero desde el punto de vista infectológico e inmunológico que con esta vacuna podríamos esperarnos. ¿Por qué? Las inmunodeficiencias son más frecuentes de lo que creemos. Entonces, esta vacuna está contraindicada en bebés o en pacientes inmunocomprometidos porque se trata de una vacuna de bacterias vivas. Entonces, si el paciente tiene un problema de su sistema inmune, entonces es probable que tenga algún evento adverso grave o algún evento supuestamente atribuido a la vacunación grave. Entonces, lo recomendado es, de acuerdo al manual, es que se aplique en nacimiento. Yo como infectólogo recomendaría que se aplique en una edad más grande, puesto lo que se ha considerado es que quienes transmiten realmente la tuberculosis a un bebé tendrían que ser los papás. En el 90% de las enfermedades que se transmiten al bebé es por los papás. Entonces, si ellos están vacunados y aparte no tienen ningún síntoma que me sugiera tuberculosis, pues podríamos esperarlos. Oiga, doctor, con esto que nos está platicando, nos podemos imaginar, por ejemplo, en el caso nos dice, son bacterias vivas las que se aplican. El traslado, la manipulación, la aplicación, es todo un tema. Desde que sale a lo mejor del laboratorio donde se creó que puede estar en algún país, no sé, en China, pues en el caso de la vacuna del COVID, en China, en Rusia, en los Estados Unidos. Quieren no sé, mantenerse en cierta la temperatura. Por ejemplo, ¿cómo
cómo logran ese traslado, ese cuidado de todas estas vacunas, porque no nada más es la del COVID, son todas las vacunas en general que requieren todas estas características para que a la hora que te la apliquen, que llegan con ese termito especial para aplicarte cualquier vacuna, llegue en perfectas condiciones para que te la apliquen. Así es. Bueno, eso se llama reg de frío, lo que usted me está comentando. La reg de frío consiste en mantener en condiciones óptimas la temperatura de las vacunas. Normalmente, o la mayoría de las vacunas tienen que estar entre 2 y 8 grados centígrados. Si se supone que si la temperatura de las vacunas llegan a estar por arriba o por abajo de esta temperatura que les acabo de comentar, podría alterarse la calidad de la vacuna y entonces podríamos no tener una vacunación efectiva. El sistema o el programa de inmunizaciones a nivel mundial pues tiene estrategias para poder trasladar las vacunas en óptimas condiciones. Tenemos áreas de almacenamientos que se les llaman thermokins y tenemos formas de traslado de la vacuna. Tendrían que ser como en contenedores que mantengan las vacunas en óptimas condiciones y bueno, y al final llegar a un depósito que se llaman thermokins y de ahí pues se tiene que distribuir a las diferentes jurisdicciones y de las jurisdicciones se tiene que distribuir a los centros de salud o a los centros de vacunación. ¿Y qué pasa, doctor, cuando a lo mejor, no sé si a alguien del público le haya pasado, que van con su esquema de vacunación bien para sus hijos e hijas y en algún momento no encuentran la vacuna? Van a un centro de salud y en ese momento no hay, porque llega a pasar en algunas ocasiones, y a lo mejor ya no le pusieron esa vacuna o ese refuerzo, no sé si sea lo mismo, obviamente si tenga la vacuna, pero no tenga refuerzo, obviamente me imagino que le apoya un poco más a que no tenga la vacuna, pero ¿qué pasa? Llega un momento en que hay una edad en que ya no se puede poner esa vacuna, o aunque ya después el joven vea, pues mis papás les faltó ponerme tal vacuna, yo voy a ir al centro de salud y me la va a poner. ¿Eso es posible? Sí es posible, de hecho tenemos niños, bueno, la verdad es que el apego a las vacunas depende mucho de los papás. Si ellos son apegados o están preocupados o no están preocupados por proteger a los niños. ¿Por qué? Porque acuérdense que actualmente existen los grupos antivacunas. Sí. Bueno, pero ese es otro tema. Cuando yo tengo a un niño que no tiene el esquema de vacunación y, por ejemplo, tiene 1 año, lo que yo puedo hacer es administrarle un esquema rápido de vacunación. Un esquema rápido de vacunación, claro que depende también de la vacuna que yo voy a aplicar, porque si yo ya tengo a un niño que tiene 1 año de edad y le quiero aplicar la vacuna rotavirus, definitivamente ya no se puede. Esa vacuna ya no se puede administrar por edad, porque la edad máxima para aplicar la vacuna es antes de los 8 meses de edad. La vacuna de BCG. Se supone que nosotros somos un país, no se supone, somos un país endémico para tuberculosis y a los 5 años sería como que la edad máxima para aplicar la vacuna. Algunos consideran que se puede aplicar hasta los 15 años de edad, pero en teoría nosotros ya tuvimos contacto con el bacilo de la tuberculosis y de alguna manera pues ya tenemos... Incluso de manera genética. Así es. Porque bueno, para entender un poco, cuando dice que somos un país endémico a este tipo de enfermedad, quiere decir que está en nuestro país. Así o sea, es, que circula. Circula en nuestro país. Que siempre lo tenemos en alguna parte, pero ahí anda la bacteria, ahí anda el virus y a eso se refiere el término endémico. Muy bien, vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece, Lore? Vamos a un corte, seguimos platicando acerca de las vacunas. Hay todavía mucho que preguntarle a nuestro especialista. No se vayan, regresamos. Ya continuamos, estamos aquí con nosotras. De verdad el tema está bien interesante, doctor, hablando en general, porque hablar de la vacunación o de las vacunas es un tema muy extenso. Híjole, requiere de mucha investigación. Muchos seres humanos especialistas detrás de una sola vacuna pero además, para sanar la humanidad. Exacto. Pero además también estaba, o sea, así como necesitamos o es importante saber todo lo que hay detrás de este mundo de las vacunas, pero también hay otras preguntas que me parece que de repente son como muy casuales
y que no las hemos contestado adecuadamente nosotros o usted en su casa, y que entonces de repente pues sí necesitamos preguntarle al médico, oiga, y si no me Ajá. no me pusieron tal vacuna, ¿me la puedo poner? O si en algún momento no le puse a mi hijo o a hija, ¿puedo ir? O si los adultos y adultas nos vacunamos, porque a veces pensamos así como que, pues como el esquema de vacunación era hasta tal edad y ya a partir de ahí ya como que gozamos de inmunidad permanente. Entonces, me parece como que estas preguntas, tanto Sí. las científicas y de fondo del mundo de las vacunas, Como las como comunes. las comunes, son bien importantes de tener una respuesta, porque pues de ello depende también nuestra calidad de vida y nuestra vida. Sí, por supuesto. Yo opino lo mismo. Yo lo que considero es que pueden tener muchas dudas los pacientes en relación a qué vacuna me toca, o cuál me tengo que poner porque tengo diabetes, o cuál me tengo que poner porque soy asmático. Pueden tener muchas dudas, pero yo considero que lo ideal es acudir con un médico, Preguntar directamente. acudir con su médico de cabecera, porque él es quien le va a dictar cuáles son las vacunas que le corresponden por edad y que le corresponden también por comorbilidad. A mí me ha tocado muchos pacientes que han llegado últimamente con herpes zóster, por ejemplo, que ya tienen más de 50 años, que tienen además diabetes y que nunca se preocuparon por aplicarse la vacuna de herpes zóster. Entonces, lo ideal es que se tomen un tiempo y vayan con su médico y le digan, doctor, esta es mi cartilla de vacunación, esas son las últimas vacunas que me puse, por favor, ¿me puede usted decir cuáles son las vacunas que me tengo que aplicar? Esto puede aplicar tanto para los niños como para los adultos mayores. Yo no sabía Incluso, que estaba ya la vacuna del herpes zóster. así es. No sabía. Y eso se puede poner en cualquier momento. La vacuna de herpes zóster se recomienda sobre todo para pacientes mayores de 50 años de edad y para pacientes con algún tipo de comorbilidad que comprometa su sistema inmune, aunque sean más jóvenes. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver pacientes de 30 a 35 años de edad con diabetes y llegan con herpes cuando esa no es la edad que tiene que dar herpes. La edad por lo general da después de los 50 años de edad. Y si les da antes es porque probablemente tiene un compromiso de su sistema inmune. Y es ahí donde tenemos que investigar qué es lo que está pasando. También el tener enfermedades poco frecuentes por edad nos tiene que hacer pensar en que algo está pasando con su sistema inmune. Exactamente. Y si un adulto adulta ya no tiene su esquema, ¿cómo se llama? Su cartilla de vacunación, ¿qué hacemos, doctor? Bueno, lo que, Hay que ir a sacarlo. es nuevamente... Pero decir, pues es que O ya se te olvidó sí, cuáles te ajá. aplicaste. Por ejemplo, la del tétanos. Yo recuerdo en alguna de mis revisiones cuando iba a tener a uno de mis bebés, me revisan en una institución pública y me dicen, ¿no se ha puesto la vacuna del...? No, ¿hace cuánto salió? Pues ni me acuerdo. Y entonces en ese momento, pues, pasas. Y en ese momento, y me la pusieron porque pues ya estaba próximo a la operación, mi cesárea y demás. Entonces me la aplicaron, pero yo pues desconocía Claro. totalmente, ¿no? Bueno, en las mujeres embarazadas, por ejemplo, a mí me resulta un tema muy interesante el tema de la vacunación porque no es tanto para protegerla a ella. Bueno, sí hay algunas enfermedades como COVID o influenza, pero al mismo tiempo estamos protegiendo al bebé, porque el bebé, acuérdense que no se ha expuesto a ningún A virus y nada. a ninguna bacteria. Entonces, es la inmunidad pasiva. Los anticuerpos que usted le va a pasar a través de la placenta, lo que lo va a proteger en los primeros meses de vida. Sí. Ese es un tema que ya está bien establecido a nivel mundial. Actualmente va a entrar en circulación una nueva vacuna que seguramente no han oído hablar de ella, es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es el virus principal que da infecciones respiratorias, tanto superiores como inferiores, Frecuentes. en el bebé. Entonces, si yo como no se puede aplicar al bebé, lo que se va a hacer ahora es aplicársela a la mamá, A la mamá. durante el embarazo, al igual que la vacuna de tétanos para evitar el tétanos neonatal, la influenza para transmitir anticuerpos, COVID para transmitir anticuerpos, y de esa manera los protegemos. Lo que usted comentaba de que qué hacemos si me llega un adulto y no sabe ni qué vacunas tiene algún estado de inmunocompromiso como diabetes o insuficiencia renal o hipertensión, lo que ustedes quieran, pues yo lo vacunaría completamente. Aplicarles. Lo vacunaría contra las enfermedades propias de su edad. Y de adultos, por ejemplo, bueno, porque tenemos entendido que el esquema para niños y niñas es pues ya sarampión y tal. O sea, hay una lista. Así Pero es. para los adultos, ¿a partir de qué edad ya necesitamos empezar con nuestras vacunaciones y cuáles son? Bueno, En yo general. consideraría a partir de los 50 años, por ejemplo, vacunas como herpes, lo que es la Shingrix o Zostavax, no digo, entre las vacunas que se están aplicando actualmente.
Podríamos considerar, por ejemplo, también que cada año se aplican la de COVID, porque acuérdense que Obvio, el COVID sí. es un virus ya parecido al de influenza, que está mutando también, y donde se tienen que hacer también modificaciones a la vacuna. Se tiene que aplicar la vacuna de influenza también, y también después en los adultos mayores, después de los 60, 65 años de edad, pues considerar que su sistema inmunológico ya se deprimió y ya no es lo mismo, ya está en un estado de inmunosenescencia, y tenemos que aplicarle vacunas de neumococo, vacuna de COVID, vacuna de influenza, vacuna de herpes también. Entonces, es una evaluación que se tiene que hacer en todos los pacientes que se van a vacunar. Por eso hay una parte en el tema de las vacunas en donde viene el tema de identificación del paciente. Identificar al paciente no es saber su nombre, sino saber su edad, saber si tiene alguna enfermedad, saber si está tomando algún medicamento, saber en qué condiciones nació en algunos casos, si tuvo algún antecedente al nacimiento como bronquiodisplasia, Antecedentes clínicos, claro. historia clínica. Exacto, ¿no? Para para poder establecer cuáles son las vacunas que le tengo que aplicar. Entonces, el tema de la vacunación es un tema bonito, es un tema que se tiene que abordar con cada paciente. ¿Y esta vacuna del tétanos es recurrente? O sea, ¿sí se tiene que estar poniendo cada cierto tiempo? Bueno, se supone que Hidalgo es una zona no tetanígena. Se supone que en las zonas tetanígenas, me refiero tetanígenas, quiere decir que hay casos de tétanos de manera frecuente. En las zonas en donde el estado o la región es tetanígena, la recomendación de la vacunación es cada 5 años. Pero en zonas en donde no hay tétanos, como Hidalgo, que se considera una zona no tetanígena, la vacunación tendría que hacerse aproximadamente cada 10 años. Cada 10, ¿verdad? ¿Y aquí en Hidalgo hay alguna vacuna que se tenga que estar poniendo de manera recurrente? Influenza y COVID. Bueno, esa ya sabemos. Enfermedades que es de cajón, recurrentes ¿no? específicas Sí. aquí en Hidalgo, por ejemplo, en Pachuca, Bueno, necesitemos más protección. Bueno, lo que yo he visto, porque yo trabajo en el Hospital General de Pachuca, es casos de neumonía. Lo que tenemos que reforzar son las vacunaciones con la vacuna hexavalente, la vacuna de neumococo y la vacuna de influenza y la vacuna de COVID, que son las vacunas que tienen una incidencia sobre la frecuencia de las enfermedades respiratorias principalmente. Y actualmente la nueva vacuna que ya se va a introducir, bueno, seguramente va a ser inicialmente en el sector privado, después probablemente se hagan gestiones para que se aplique en el sector público, pero sería la vacuna de virus sincitial respiratorio. A lo mejor me estoy adelantando con ese tema, pero la verdad es que yo como pediatra, como infectólogo, considero que es una vacuna que va a traer muchos beneficios, aparte de las que ya tenemos, que se aplican para enfermedades respiratorias. Sí, sí, sí. ¿Hay vacunas, doctor, específicas para hombres y vacunas para mujeres? Previamente la vacuna del papiloma humano se utilizaba únicamente para mujeres, pero bueno, de acuerdo a los reportes epidemiológicos que ya conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos que quienes transmiten la enfermedad, quienes transmiten el virus, somos nosotros los hombres. Entonces, la vacuna se aplica tanto a hombres como a mujeres actualmente, ya no se aplica solo a hombres. Es decir, no existen o yo no conozco vacunas que se apliquen por género. Ya. Esta vacuna del papiloma humano, nos decía usted que hay algunas condiciones para aplicarla. Bueno, la primera condición es que la persona no tenga inicio de vida sexual activa, porque se supone que lo tenemos. En algún momento de nuestra vida las mujeres van a tener contacto con el virus del papiloma humano. Por eso es que se recomienda que como a los 9, 11 años se aplique la primera dosis de la vacuna. Se aplican 2 dosis. Actualmente tenemos una vacuna que ya te cubre contra 9 serotipos y tiene muy buen porcentaje de protección y eficacia tanto para hombres como para mujeres. Entonces, esos serían como que los principales requisitos. O sea, para adultos y adultas no. Por edad, eso es lo que está establecido en los lineamientos de vacunación. Sin embargo, lo que considero yo como infectólogo, nuevamente estoy hablando de mi criterio, es que, por ejemplo, si una mujer tiene o le consta más bien que no ha tenido contacto con el virus del papiloma humano y tiene 25 años, tiene 26, 30, se la puede aplicar sin ningún problema. Pero si no les consta. Algunos ginecólogos la están utilizando como parte del tratamiento en las mujeres que tienen papiloma.
pero hay que ver si esto está sustentado con algunos ensayos clínicos, es lo que tendríamos que checar. Pero yo no le vería ningún problema con que se apliquen la vacuna. La verdad es que la vacuna no te daña, al contrario, siempre te trae beneficios. Ay, doctor. Y si tienes la opción de vacunarte, aunque ya seas un adulto, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Las recomendaciones generales, pues ya cerrando, ya terminando este programa que se nos ha ido de verdad muy, muy rápido porque la información es tan interesante, Así es. tan compleja y bueno, qué mejor que un especialista nos venga a platicar Claro. acerca de este tema. En general, doctor, ya para concluir, recomendaciones generales acerca de la aplicación y a lo mejor algún efecto secundario en algún momento de nuestra vida de la aplicación de una Claro que vacuna. sí. Bueno, solo comentarles que la vacunación es un programa que se lleva a cabo a nivel mundial, que es una práctica segura, es una práctica eficaz y es una práctica inocua. Previamente se veían muchas enfermedades como sarampión, como poliomielitis, en donde veíamos mortalidades altas, veíamos también secuelas o complicaciones neurológicas importantes, pero actualmente ya no se ve nada de eso. Entonces, la población en general actualmente lo que le tiene es más miedo a los eventos que se pueden presentar por las vacunas que la vacunación. Entonces, la vacunación es ampliamente recomendada para Recomendable. todos los grupos de edad. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que muy interesante. Nos quedamos con más información de la que teníamos en un principio y también con algunas preguntas que, como usted bien dice, es importante ir con nuestro médico familiar, con el médico general y hacer estas preguntas. Es mejor preguntar, aunque le dé pena, es mejor hacerlo que quedarse sin saber, sin tener una buena información. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Consuelo. Fue un Gracias placer a ti, platicar Lore. contigo como siempre, con todo el público. Y bueno, pues les invitamos a que váyase ahorita a ver su esquema de vacunación, cómo está. Si no lo tiene, ya sabe, puede ir con su médico también para decirle qué hacemos para solucionar esta situación y para prevenir y preservar nuestra salud, por supuesto. Le esperamos la próxima semana. Recuerden, los lunes en la noche estamos con ustedes y en el canal de YouTube. Ahí suben nuestros episodios. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.